Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia Un golpe de gracia a la reforma a la salud. Denuncian que ex viceministro del Interior usurpó funciones al convocar extras. Según la representante de oposición Lina María Garrido, el decreto con el que se convocó a sesiones extras para discutir el proyecto fue firmado por Gustavo García aún como viceministro y no como ministro encargado. En momentos en los que la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro pasa aceite en la Cámara de Representantes, desde la mesa directiva de esa corporación denunciaron que el saliente ministro del Interior, Gustavo García, se habría extralimitado y habría usurpado funciones como titular del despacho. El caso está relacionado con la cuestionada citación a sesiones extras para discutir el proyecto entre el 12 y 14 de febrero que, ante la salida del exministro Juan Fernando Cristo, convocó García sin que, al parecer, primero hubiese sido nombrado. Es decir, aún era viceministro. Lo anterior, según la segunda vicepresidente de la Cámara, Lina María Garrido, configuraría un posible vicio de trámite. Para respaldar su denuncia, la congresista de Cambio Radical presentó un documento remitido por la propia Presidencia de la República en el que se evidencia que García, sobre las 5:40 de la tarde del 10 de febrero, firmó el decreto que convocó a extras, pese a que aún no era ministro formal. Presidencia de la República confirma grave extralimitación de funciones del ministro del Interior, Gustavo García, un golpe de gracia a la reforma a la salud. Se consolida su vicio. La ilegalidad es evidente, reclamó Garrido. En esa línea, aseguró que el gobierno no puede insistir en una reforma a la salud que está viciada, al tiempo que anunció que interpondrá una queja disciplinaria contra el saliente ministro García, quien será reemplazado por Armando Benedetti, por extralimitación de funciones. El decreto indica con precisión la fecha y hora en que el supuesto ministro del Interior encargado firmó los documentos, pero no especifica la hora en que el presidente de la República o su delegado suscribieron el decreto, dejando en evidencia otra irregularidad más, agregó. Hoy por hoy, la reforma a la salud se encuentra estancada y sin posibilidad de que se vuelva a discutir en el corto plazo. El proyecto no ha podido volver a agendarse en el orden del día de la plenaria de la Cámara, en donde se encuentra para segundo debate. Recién este lunes, el gobierno sufrió un duro revés al no lograr imponer a sus mayorías para que el proyecto se pudiera agendar de inmediato en el orden del día. Desde muy temprano, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Campo, aseguró que el país no se va a afectar por las pretensiones particulares de unos pocos y señaló que los vicepresidentes de la mesa directiva no se desean dejar que avance. De fondo hay una pelea que involucra al presidente de la Cámara, el representante verde, pero de tendencia petrista Jaime Raúl Salamanca, con los dos vicepresidentes de la corporación, Lina María Garrido y Jorge Tovar, de las curules de víctimas. Aunque Salamanca es partidario de incluir el proyecto en el orden del día, Garrido y Tovar se oponen férreamente hasta que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cumpla con las órdenes de la Corte Constitucional, que le pidió ajustar el monto de la unidad de pago por capitación UPS, que es el dinero que el gobierno le entrega a las entidades promotoras de salud EPS para garantizar la atención de sus afiliados para los años 2024 y 2025. No podemos aprobar una reforma sin transparencia, sin recursos y sin cumplir la ley, reclamó Garrido, quien recordó que para que un orden del día en Cámara sea válido debe contar con la firma de 2 de los 3 integrantes de la mesa directiva. No cuenten con mi firma, dijo. Los dos caminos del gobierno para destrabar el debate de la reforma de la salud en la Cámara. Este martes, la iniciativa oficial no está en el orden del día. Benedetti sería el hombre clave. Siguen pasando los días y la mesa directiva de la Cámara de Representantes no llega a un acuerdo para poder agendar la reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro de cara a su segundo de 4 debates. Los vicepresidentes Lina María Garrido Cambio Radical y Jorge Tovar, curules de paz, siguen firmes y se han negado a firmar el orden del día de la sesión plenaria si aparece en el documento la reforma de la salud. Desde las fallidas sesiones extraordinarias realizadas el 13 y 14 de febrero, no se ha podido avanzar en la discusión de la iniciativa, que tiene 30 de sus 62 artículos aprobados. La representante Garrido radicó un documento para excluir su nombre y firma de las órdenes del día que incluyan la reforma de la salud. La congresista pide claridad sobre el impacto económico del proyecto, el cumplimiento de los mandatos de la Corte Constitucional y espera el fallo de una demanda de nulidad del decreto que convocó las sesiones extraordinarias. No podemos aprobar una reforma sin transparencia, sin recursos y sin cumplir la ley. No podemos aprobar la reforma de la muerte,
que han llamado reforma de la salud, escribió Garrido en su cuenta X. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro calificó como un golpe contra la democracia que no se agende su iniciativa, que ya se hundió una vez y tuvo que ser radicada nuevamente. El primer camino. Durante la plenaria de este lunes 24 de febrero se dio un primer indicio de lo que puede ser uno de los recursos para destrabar el debate de la iniciativa del gobierno. Desde el pacto histórico intentaron agendar la discusión, vía proposición, pero fueron derrotados. A pesar de que, se supone, el Ejecutivo tiene mayorías en esta corporación, fueron 82 votos en contra de agendar la reforma de la salud, lo que es un mensaje contundente sobre el mal ambiente que hoy tiene el proyecto en la Cámara. El pacto histórico intentó, a través de sus ya frecuentes jugaditas, pasar por encima de la mesa directiva para obligar a agendar la reforma de la salud. Háganme el favor. Se creen los dueños de la Cámara de Representantes. Fueron derrotados de forma contundente. Respeten, señaló la representante Catherine Juinao, de la Alianza Verde. Sin embargo, este recurso se va a seguir utilizando y puede ser uno de los caminos para poder agendar la reforma. Para lograr hacer efectivo este camino, el gobierno tiene que recuperar las mayorías en la Cámara. Esto sucedería si los conservadores y liberales, que han acompañado al Ejecutivo, apoyan la proposición, lo que se podría convertir en un bloqueo a la negativa de los vicepresidentes de no firmar el orden del día. Cabe resaltar que esta estrategia tendría que ser utilizada todos los días si desde la mesa directiva se niegan a agendarla. Para esto, sería clave los movimientos de Armando Benedetti, nombrado ministro del Interior, y la recomposición del gabinete. El efecto Benedetti. No obstante, este no es el único camino. Si bien la representante Garrido se ha mostrado firme y ha actuado con coherencia en su postura opositora, con el vicepresidente Tovar se podría llegar a un acuerdo. Aquí entra a jugar un papel fundamental el nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien ya se le ha visto reunido con algunas bancadas para avanzar en las reformas del gobierno. La negociación con Tovar sería una estrategia que podría liderar el designado ministro del Interior, pues solo se necesitan 2 firmas para agendar el debate y la del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, está prácticamente asegurada. Durante la cumbre de gobernadores, el presidente Salamanca dijo que, efectivamente, hay una diferencia dentro de la mesa directiva. Yo he expresado mi posición frente al trámite de la misma y es discutir este importante proyecto. Creo que la Cámara de Representantes está para debatir, esa es su esencia, para eso nos reunimos, para dar los grandes debates nacionales. En ese orden de ideas, el llamado que ha hecho la bancada del pacto histórico debe ser atendido por la mesa directiva y deberíamos agendar la reforma, estemos o no de acuerdo, dijo. Si no se agenda la reforma de la salud, el debate por parte de la oposición se seguirá dilatando. Aunque la reforma de la salud tiene plazo hasta junio de 2026 para ser aprobada, los tiempos se estrechan debido a la temporada preelectoral, ya que muchos congresistas estarán pendientes de su reelección y campaña. Otro revés en la reforma a la salud, Cámara niega ponerla en discusión. Uno de los representantes sostiene que el gobierno debe hacer cumplir el fallo de la Corte Constitucional que pidió al Ministerio de Salud ajustar la cuota UPC del 2024 y del 2025. Estancada y sin posibilidad de que se vuelva a discutir en el corto plazo está la reforma a la salud, la cual no ha podido volver a agendarse en el orden del día de la plenaria de la Cámara, en donde se encuentra cumpliendo su segundo debate. Este lunes, el gobierno sufrió un duro revés al no lograr imponer a sus mayorías para que el proyecto se pudiera agendar de inmediato en el orden del día. Desde muy temprano, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Campo, aseguró que el país no se va a afectar por las pretensiones particulares de unos pocos y señaló que los vicepresidentes de la mesa directiva no se desean dejar que avance. Al iniciar la sesión ese fue el punto que centró la discusión. El representante y expresidente de la corporación David Racero sostuvo que lo que se pretendía en la sesión era que se modificara el orden día para permitir que el proyecto se pudiera anunciar para otra sesión. Ese planteamiento de Racero, que acogió el petrismo, suscitó la controversia por considerar que el gobierno y su bancada pretendían seguir imponiendo la agenda de discusión en la Cámara y por eso no podían presionar a la mesa directiva que se meta el proyecto. De los 3 miembros de la mesa, solo el presidente Jaime Raúl Salamanca es quien apoya abiertamente que el proyecto se pueda volver a agendar, incluso considera que engavetar la reforma a la salud le hace daño al país. Los vicepresidentes Jorge Rodrigo Tovar y Lina Garrido se oponen a que la reforma vuelva a estar en el orden día por varias razones.
Tovar sostiene que además de ser inconveniente para el país, el gobierno lo primero que debe hacer es cumplir con el fallo de la Corte Constitucional que pidió al Ministerio de Salud ajustar la cuota UPC de 2024 y de 2025. No podemos ser irresponsables con la vida y la salud de los colombianos. La crisis financiera del sistema es evidente y antes de discutir cualquier reforma debemos garantizar que el gobierno cumpla con sus obligaciones, afirmó Miranda. A la postre, la controvertida votación quedó 82 votos por la no modificación del orden del día y solo 47 para que sí se hiciera. Denuncian presunta usurpación de funciones por parte del viceministro del Interior, un golpe de gracia a la reforma a la salud. Según la denuncia, Gustavo García firmó el decreto de convocatoria cuando aún no había sido nombrado formalmente ministro, lo que podría invalidar el proceso y retrasar aún más la tramitación de la reforma. En medio del arduo debate que enfrenta la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro, la mesa directiva de la Cámara de Representantes denunció que el saliente ministro del Interior, Gustavo García, habría usurpado funciones al convocar sesiones extras para discutir el proyecto entre el 12 y el 14 de febrero de 2025, cuando aún no había sido nombrado formalmente como jefe de cartera. Según las denuncias, su actuación podría haber configurado un vicio de trámite que afecta la legalidad del proceso legislativo. La polémica surgió después de que García, que ocupaba el cargo de viceministro encargado tras la salida de Juan Fernando Cristo, convocara las sesiones extras para discutir la reforma a la salud sin contar con el nombramiento formal en su cargo. La denuncia fue presentada por Lina María Garrido, segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, que aseguró que este proceder podría implicar un grave vicio de trámite. En apoyo a su denuncia, Garrido presentó un documento oficial remitido por la Presidencia de la República, el cual detalla que el decreto convocando las sesiones extras fue firmado por García a las 5:40 de la tarde del 10 de febrero. Sin embargo, en ese momento, García aún no era ministro, sino viceministro, lo que configura, según la congresista de Cambio Radical, una clara extralimitación de funciones. Presidencia de la República confirma grave extralimitación de funciones del ministro del Interior, Gustavo García, un golpe de gracia a la reforma a la salud. Se consolida su vicio. La ilegalidad es evidente, afirmó Garrido en una declaración que subraya la gravedad de la irregularidad. Garrido, además, hizo énfasis en que el decreto firmado por García incluye detalles precisos sobre la hora en que fue emitido, pero no especifica la hora en que el presidente de la República o su delegado suscribieron dicho decreto, lo que agrega una capa más de sospecha a las irregularidades señaladas. La funcionaria no solo criticó la actuación de García, sino que también anunció que presentará una queja disciplinaria contra él por posible usurpación de funciones. Según Garrido, el gobierno no puede seguir adelante con una reforma que ya presenta vicios de origen y que carece de legitimidad debido a las irregularidades en el proceso de convocatoria. La ilegalidad es evidente, destacó, insistiendo en que el gobierno no debería continuar impulsando una reforma sin antes corregir los errores que han surgido en su tramitación. En este sentido, Garrido subrayó que el proyecto de reforma a la salud se encuentra actualmente estancado en la Cámara de Representantes y que no tiene posibilidades de avanzar a corto plazo debido a la falta de un acuerdo entre los miembros de la mesa directiva de la corporación. La reforma a la salud, que ha sido uno de los proyectos más polémicos y debatidos del gobierno de Gustavo Petro, enfrenta ahora nuevos obstáculos. A pesar de que en un principio se esperaba que el proyecto pudiera discutirse con celeridad en la Cámara, la situación política interna ha hecho que se detuviera el proceso. Cabe recordar que el gobierno sufrió un duro revés al no lograr reunir los votos necesarios para imponer su voluntad en la mesa directiva, lo que dejó claro que el proyecto no se debatirá en el corto plazo. Por su parte, existe un conflicto dentro de la Cámara de Representantes que involucra a los miembros de la mesa directiva, quienes están divididos sobre cómo proceder con el proyecto. El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, representante del Partido Verde, ha expresado su apoyo a la inclusión del proyecto en el orden del día. Sin embargo, los vicepresidentes Lina María Garrido y Jorge Tovar se oponen rotundamente a su discusión, alegando que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aún no ha cumplido con las órdenes de la Corte Constitucional sobre la revisión de la unidad de pago por capitación UPC, que afecta a las entidades promotoras de salud EPS. No podemos aprobar una reforma sin transparencia, sin recursos y sin cumplir la ley, afirmó Garrido, que recordó que para que un orden del día en la Cámara sea válido, debe contar con la firma de al menos 2 de los 3 integrantes de la mesa directiva. Cámara niega propuesta del pacto histórico para agendar debate de la reforma a la salud.
El pacto histórico buscaba modificar la orden del día para debatir el proyecto de la reforma a la salud. La reforma a la salud sigue sin encontrar un camino claro en la Cámara de Representantes. En la sesión de este lunes, con 82 votos en contra, la plenaria rechazó una proposición del pacto histórico que buscaba modificar el orden del día para incluir el debate del proyecto, luego de que la mesa directiva negara su agendamiento. El pacto histórico intentó forzar la discusión de la iniciativa argumentando la urgencia de avanzar en su trámite, pero se encontró con la negativa de la mayoría de la Cámara, que decidió mantener el cronograma previamente establecido. Esta decisión representa un nuevo obstáculo para la reforma, que ya ha enfrentado múltiples aplazamientos y un fuerte debate dentro del legislativo. La representante María Fernanda Carrascal dijo que la vicepresidencia de la Cámara no puede pasar por encima de los principios básicos de la democracia liberal. Le pido a la plenaria si esta mesa directiva puede ser revocable. En ninguna democracia nadie está por encima de las leyes, de las normas, exigimos que permitan debatir la reforma, dijo Carrascal. Desde el pacto histórico, la bancada de gobierno criticó la postura de la mesa directiva y de los congresistas que votaron en contra de la proposición. Aseguraron que se trata de una maniobra dilatoria que busca enterrar la reforma sin someterla a una discusión de fondo. En contraste, los sectores de oposición y algunos congresistas de partidos independientes argumentaron que no existen las condiciones para dar el debate en este momento y que la falta de consenso sigue siendo un problema estructural para el avance del proyecto. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.